Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios tenemos una nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante, parte de nuestros principios de fe, y es la lección El Santuario Terrenal y Celestial. Es una lección que presenta la doctrina fundamental del adventismo. Y estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Con ayuda de Dios queremos presentar esta lección, pero antes de esto nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Tenemos una introducción de la lección, santuario terrenal y celestial, mandato de construir un santuario sagrado. Vamos a ver cómo funcionó y cómo sucedió que Dios hizo este mandato y dijo a su pueblo que lo hace porque fue necesario. Todo eso es sumamente importante a mencionar en nuestra lección. Es probable que muchos de nuestros hermanos conocen el tema del santuario, pero hacer un repaso, recordarnos los puntos principales es muy importante. Además, seguro la escuela sabática tiene una función misionera y seguro tenemos muchas visitas a personas nuevas que necesitan este conocimiento. Sacrificio diarios es el segundo subtítulo y vamos a ver una otra parte, un otro aspecto de la necesidad de funcionamiento del santuario. Expiación anual es el otro subtítulo, entonces vamos a extendernos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la función muy importante de nuestro Señor Jesucristo y cómo prácticamente su ministerio estaba profetizado dentro del servicio del santuario. Seguimos adelante con el último subtítulo, el verdadero sacrificio por el pecado, y vamos a ver ahí prácticamente cómo funciona el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un otro subtítulo, el sumo sacerdote en el cielo, y vamos a ver el pasado, presente y el futuro en el servicio de nuestro Señor. Es muy difícil hacer una separación de la importancia de las preguntas, porque todas las preguntas están cargadas con mucho contenido, y con ayuda de Dios espero que vamos a imponernos o ponernos dentro del tiempo de la lección. Vamos ahora a analizar cada pregunta por separado y gocemos la presencia de nuestra querida hermana Raquel. Así que con ayuda de Dios vamos a intentar de presentar lo más importante relacionado con las preguntas. La primera pregunta, Raquel, dice: ¿qué mandó Dios concernente a edificar un santuario para él? ¿Cuál fue el propósito? En otra ocasión, cuando el pueblo de Dios quería, o el rey David quería construir un templo, Dios mencionó que él prácticamente tiene su templo, toda la naturaleza es su templo. Y antes de Moisés, Abraham, por ejemplo, él hacía sus sacrificios en la naturaleza. Y así como tenemos un bonito, un lindo paisaje en nuestro fondo, podemos ver que Dios tiene su santuario prácticamente en el universo. ¿Por qué fue necesario que Él establece un santuario en la tierra y no en cualquier lugar, pero en el pueblo de Israel en su tiempo oportuno? Básicamente hay dos razones fundamentales que debemos considerar. La necesidad del establecimiento de un santuario proviene directamente de Dios. Él toma esa iniciativa. Y el punto de partida lo podemos constatar en Génesis capítulo 3, en el momento en que se produce la caída del ser humano en desobediencia.
Es el momento en que esa comunicación, ese contacto directo se imposibilita. Y entonces ahora el Señor solicita, desea morar entre su pueblo, desea ser parte de cada uno de nosotros. Y por esa razón el Señor estableció el principio de tener una localización específica que simbolizaba su presencia entre los seres humanos, en la tierra, con el objetivo principal no sólo de constatar su estadía de ese modo simbólico, sino ejemplificar de ese modo el carácter, los principios divinos en la humanidad. Establecer la presencia por ejemplo y por precepto, lo cual se centra específicamente dentro del santuario. Así que la iniciativa la toma Dios con el propósito de seguir manteniendo su contacto con la humanidad, con sus seres creados, y elevarlos a un nivel superior, a pesar de su naturaleza pecadora, por medio de la ejemplificación de la verdad en los servicios para su honra y gloria. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente cuando Dios reveló la estructura y todos los detalles del santuario, Él también comunicó a su pueblo que hay un santuario celestial. Hay un santuario donde Dios estaba viviendo, estaba morando todo el tiempo, y este santuario terrenal es como una miniatura, una copia del santuario celestial. Y qué privilegio tenemos nosotros a tener este conocimiento y con todos los detalles del santuario, porque cada detalle, cada objeto dentro del santuario está cargado con tanta información simbólica, profética, espiritual, y cada servicio que se hacía en el templo también tenía mucha importancia, no solo espiritual en su momento de ejecución, pero también tenía un simbolismo que profetizaba cosas que debían hacer en el futuro, y estamos hoy en nuestro tiempo cumpliendo muchos de esos significados proféticos. Algunos de ellos vamos a mencionar en esta lección. Seguimos con la pregunta número 2, que dice: ¿qué otro nombre le fue dado y por qué? ¿A dónde iban las personas a buscar al Señor? ¿Qué otro propósito tenía prácticamente el templo, o en ese caso el tabernáculo, en su tiempo oportuno? Estamos considerando dos terminologías acerca de la misma localización. Primero, de acuerdo a la primera pregunta, se nos habla de un santuario que tiene una asociación directa con la santidad de la presencia de Dios. El tabernáculo, este segundo término que encontramos en las citas bíblicas mencionadas en la segunda pregunta, tiene una referencia específica al lugar de habitáculo y de servicio. Y es significativa la complementariedad que santuario, por la presencia de la santidad, y tabernáculo como el lugar de localización y de servicio son complementarias entre sí, precisamente porque el Señor deseaba establecer ese punto de contacto, no solamente para habitar, sino para comunicarse, para enseñar, para transferir instrucción y formación, para que el objeto final del propósito sea la santificación. Era el lugar de reunión, el lugar de encuentro entre la divinidad y la humanidad, a través de los servicios que el Señor estaba estableciendo, que facilitaran al ser humano la comprensión de su naturaleza caída y la posibilidad de obtener una naturaleza que Dios puede transformar, y que de hecho
es el objetivo final del plan de salvación. Por un momento no consideremos estas dos preguntas como una información netamente histórica o bíblica. Intentemos personalizarlo y como maestros de la escuela sabática deberíamos enfatizar este punto siempre. Nuestra relación con Dios como individuos tiene que ver con el reconocimiento de su autoridad, de su santidad y de su superioridad. Por lo tanto, la dependencia que se establece es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, pero al mismo tiempo la rendición, la entrega, la disponibilidad al sacrificio, al servicio, al encuentro, al mantener esa comunión específica, es el énfasis especialmente dedicado a la segunda pregunta. Por lo tanto, es fundamental que personalicemos esta información pasada con nuestra realidad presente. Es decir, el símbolo de la autoridad de Dios, la aceptación de su presencia, de su dirección en nuestra vida de acuerdo a los 10 mandamientos debe ser una realidad que demostramos con el hecho de someternos a su autoridad, reconocer la Iglesia como su representante y así visualizar en forma personalizada nuestra relación con Dios. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Prácticamente Dios quería que todas las personas del pueblo de Israel tenían un lugar específico donde ellos podían ir y entonces encontrarse con Dios. Imagínense qué privilegio tenía el pueblo de Dios. Moisés podía entrar en el tabernáculo y hablar cara a cara con Dios. Dios quería prácticamente establecer un reino, y así dice el testimonio también, que Él quería ser el rey del pueblo de Dios, la teocracia que nosotros normalmente decimos. Lamentablemente un poco más tarde el pueblo de Dios se rebeló y quería un rey humano que lo dirige, así como los pueblos paganos, pero eso no fue la idea original de Dios. Dios quería que el liderazgo es divino y que Moisés y los profetas y los jueces son solo mediadores de su voluntad, pero no son jefes o reyes humanos para que dirigen ellos en acuerdo de su propia voluntad. Lamentablemente el pueblo de Dios no entendía ese privilegio tan grande, pero el tabernáculo también tenía esta función tan importante donde se pronunciaba la voluntad de Dios. Y vamos a ver que en ese tabernáculo, en esa tienda donde Dios moraba, prácticamente se hacían o tenían muchas funciones. Y seguimos con las funciones del tabernáculo en la pregunta número 3. ¿Qué ofrendas eran presentadas diariamente, cada mañana y tarde? Vamos a ver, o vamos a decirlo, que una parte pequeña de los servicios sacrificados, de los servicios de sacrificio, se menciona en esa pregunta, y eso es el sacrificio diario. ¿Por qué fue necesario hacerse este sacrificio y por qué debía hacerse ese sacrificio exactamente en el tabernáculo? Porque Abraham hacía sus sacrificios, él levantaba un altar donde sea y adoraba a Dios ahí, pero ahora se estableció un lugar específico, el santuario. El santuario, como hemos dicho, fue una iniciativa divina con el fin de personalizar la estadía de Dios entre la humanidad y ejemplificar las virtudes divinas, los principios del cielo en la realidad humana. Ahora bien, el establecimiento simplemente del santuario
no era suficiente. Tenía no solo que haber una representación divina, tenía que haber una interconexión divino-humana. Ese era el propósito final de la existencia y el establecimiento del tabernáculo. Por lo tanto, se estableció un sistema de servicios. Y este es el sistema de servicios tenía una columna básica, y eran los sacrificios diarios, los de la mañana y los de la tarde. Coincidían, era el amanecer y el atardecer. Y en ese sentido se enseñaba en una forma práctica, real y dinámica nuestra relación con la divinidad desde el punto de vista humano. Nuestra relación con Dios no puede ser esporádica, intermitente, distanciada. Debe ser cercana, personal, diaria, constante. Y ese era el mensaje fundamental que se establecía a través de los sacrificios diarios. Recordemos que el ser humano debía ir al santuario, debía ir al lugar donde estaba Dios. Dios ya tomó la iniciativa de establecerse aquí para facilitarnos el acceso. Sin embargo, también la iniciativa propia del individuo era fundamental en ese proceso de reconexión y de dependencia establecida. Por lo tanto, el servicio diario, que consistía en el holocausto, que era un símbolo de la completa rendición de la humanidad a la divinidad, tenía que ver con la pecaminosidad del pueblo. Eran sacrificios que se hacían a nivel genérico por toda la congregación o a favor de toda la congregación, lo cual demostraba la dependencia, el reconocimiento de la autoridad de Dios y la entrega constante como individuos y como grupo humano, reconociendo la autoridad de Dios para el perdón, para la justificación y para la santificación, lo cual debe ser diario, constante y permanente. Muy importante, gracias. Nosotros también tenemos templos, iglesias. Hoy día no se puede comparar con el templo o el tabernáculo como estamos hablando aquí, pero normalmente nosotros vamos a la iglesia solo los sábados, pero aquí en el tabernáculo se junta a todo el pueblo todas las mañanas y todas las tardes, y eso es un ejemplo muy importante. Nosotros igualmente debemos adorar a Dios todas las mañanas y todas las tardes. Si no podemos ir a la iglesia, o si la iglesia no ofrece ese tipo de servicios, debemos hacerlo en nuestras casas, donde también podemos establecer un tabernáculo. La casa de el hogar de cada uno de nosotros debe ser un tabernáculo, un templo de Dios, donde tenemos la presencia de los ángeles santos y también del Espíritu Santo. Seguimos adelante con la próxima pregunta y vamos a ver qué tenía más significados el santuario. Prácticamente el santuario tiene un significado tan grande que no podemos cubrir todos los detalles en una lección sabática, pero vamos a intentar de hacer lo más importante. La pregunta número 4 dice: además de muchas otras ofrendas presentadas en diferentes ocasiones para el beneficio del individuo y del pueblo en conjunto, ¿qué servicio especial se realizaba en el día de la expiación, que fue una vez al año? ¿Qué sucedía en ese día, Raquel? Recordemos cómo el tiempo se estaba distribuyendo de acuerdo al santuario. De la misma manera que teníamos los sacrificios diarios, también teníamos la celebración especial anual denominada específicamente el día de la expiación, o dicho de otro modo, el día de la remisión, o el día del perdón, o el día del ajuste de cuentas. ¿Qué significa y por qué era tan importante este día? Si a lo largo de todo el año había habido una conexión personal, diaria,
al final del año tenía que haber una reflexión, una recopilación de la vida, un momento de reconsideración y análisis de cada uno de los individuos que formaban el pueblo de Dios, ya que iba a cerrarse un año. Precisamente estamos al principio de este nuevo año también. Y el Señor desea que cuando termina una etapa de nuestra vida, queden completamente clarificados, solucionados problemas existentes. Y por esa razón, ese día especial se requería que cada uno de los miembros del pueblo de Dios asumiera una actitud de solemnidad, de reflexión, de ayuno, de profundo análisis, ya que dependía su salvación justamente del servicio que se iba a ofrecer en función de la condición espiritual del pueblo. De nuevo, intentemos transferir esa enseñanza que el Señor estableció en su pueblo en el pasado con nuestra realidad presente. Hemos considerado hasta ahora el elemento tiempo en forma personal y fáctica. Sin embargo, también a nivel profético e histórico, sabemos que en este momento nos encontramos viviendo al final de las después de que han finalizado las 2300 tardes y mañanas, justamente en el momento, el periodo específico de la expiación. En las próximas preguntas lo desarrollarán con mayor extensión. Sin embargo, debemos introducir con claridad que igual que el pueblo de Israel en el pasado, debía tener plena conciencia del tiempo en el que le había tocado vivir, de la actitud, el comportamiento y los requisitos necesarios para el momento. Para nosotros hoy exactamente tiene la misma importancia el momento profético, histórico y temporal en el que estamos viviendo, y requiere una actitud específica. Muchas gracias, Raquel. Día de expiación es bueno, una celebración muy especial, muy profunda, muy espiritual, muy profética también, y en lo mismo tiempo tiene una carga de contenido increíblemente grande, porque en ese día de expiación prácticamente tenemos una ofrenda especial. Todos los días las ofrendas fue una ofrenda que demostraba la dependencia de Dios, la dedicación a Dios, a todo el pueblo. Pero este sacrificio una vez al año fue un sacrificio especial, un sacrificio único para la expiación de todo el pueblo, prácticamente un símbolo de la expiación de Cristo para toda la humanidad. Bueno, es un símbolo muy importante, es un símbolo que representa la salvación, pero no solo la salvación, también representa o nos recuerda de un juicio que debe suceder en el fines del tiempo, porque tenemos prácticamente la expresión de la justicia, porque no tenemos solo el sacrificio de Jesucristo, pero tenemos el sacrificio del culpable, Satanás, que va a ser exterminado en el desierto. Así que el día de expiación fue prácticamente un mensaje concentrado, un mensaje o una ilustración del plan de salvación. Y bueno, no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles de este símbolo tan importante. Seguimos adelante con la próxima pregunta. La próxima pregunta 5 dice: ¿a qué señalan todos los sacrificios por el pecado? ¿Y qué sucede con el pecado del hombre a través de la expiación divina? Vamos a ver qué mensaje más tiene el sacrificio, el tabernáculo y especialmente el día de la expiación.
La presencia de Dios en la humanidad no solamente tenía el propósito de ejemplificar los valores y los principios del cielo, sino además facilitar el proceso de regeneración que el Señor había establecido para la humanidad. Y siendo un hecho la caída y la naturaleza pecadora del ser humano, era absolutamente imprescindible una intervención divina para solventar ese acto de desobediencia y de distanciamiento que la humanidad había provocado. El proceso del plan de salvación establecido antes de la creación del mundo, a favor del cual Jesús mismo se había ofrecido como cordero con el fin de ofrecer su propia vida y satisfacer así los requisitos de los principios del cielo para que el bien triunfe sobre el mal, se exponía todo lo largo de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a través de las profecías mesiánicas. En Génesis 3:15 se le hace conocer a la primera pareja que una salvación es posible y que ya está previsto un plan al respecto y que Jesús mismo es el centro del plan de salvación. Él es el que lo formula, el que lo protagoniza, el que lo ministra y el que lo llevará a su máxima culminación. Así que Isaías 53:7 nos presenta el plan de salvación en su área de pasión, sufrimiento y muerte, en la persona del Señor Jesús. En la próxima cita de Juan 1:29, donde Juan el Bautista presenta a Jesús, introduciendo así su ministerio, declarándole el Cordero de Dios. De este modo inequívoco, era obvio que Jesús mismo era aquel que iba a llevar sobre sí los pecados y al mismo tiempo dar la remisión del pecado. Mientras que en Hebreos 5, 8, 10 se nos llega a un nivel superior de desarrollo del plan de salvación, cuando ya no es solo Jesús el Cordero, no es solamente Jesús el sacrificio, sino que ahora Jesús también es el sumo sacerdote. Aquí tenemos tres aspectos fundamentales del plan de salvación, interconexionados y reales en cada uno de nosotros. Es decir, a nivel individual, así como lo fue a nivel histórico y profético, debemos tener primero una comprensión del plan de salvación, de lo que significa el pecado que está asociado y tiene como resultado la muerte, que es necesaria la redención, que es fundamental la regeneración de nuestra naturaleza a través del Señor Jesús, como único capaz de representarnos como sumo sacerdote, lo cual realiza actualmente en nuestro favor, con el fin de ofrecernos eterna salvación para todos aquellos que obedecen. Por lo tanto, como cordero, como sacrificio y como sumo sacerdote, se reúne en la doctrina del santuario, en el plan de salvación, en la ejemplificación del servicio de Cristo, el proceso del plan de salvación que conecta el cielo con la tierra y nos regresa al cielo a través del Señor Jesús. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente, si hablamos del pecado de Cristo y del día de expiación, debemos entender que el día de expiación y el tabernáculo presenta una triple expiación de nuestro Señor Jesucristo para nuestros pecados. Una vez Jesús murió para toda la humanidad en el tiempo cuando nosotros todavía no nacidos, no creyentes y no sabíamos nada de Jesús. Después, confesando nuestros pecados,
entendemos y recibimos por fe el perdón de cada uno de ellos. Así también en Israel se presentaban los sacrificios personales en el tabernáculo. Así también se presentaban sacrificios generales para el pueblo. Pero en el día de expiación es una otra expiación del templo, donde entonces se expiaba todos los pecados acumulados en el templo. ¿Qué significa eso? Significa que también si nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, cuando nosotros los confesamos delante del Señor, todavía falta una otra etapa, un otro paso de expiación, que es la expiación final en el juicio de Dios, porque entonces es cuando se decide finalmente y realmente nuestro destino para vida eterna o para perdición. Todo eso es sumamente importante. Muchas denominaciones cristianas no tienen esta luz, y es muy importante que ellos conocen los fundamentos de la doctrina del santuario para que puedan entender de una forma mejor el plan de salvación. Seguimos adelante con la próxima pregunta. La pregunta es número 6, dice: ¿quién es ahora nuestro sumo sacerdote? ¿Dónde ministra el verdadero Cordero de Dios y perfecto sumo sacerdote? Precisamente estamos localizándonos en la lección en nuestra realidad presente, en el momento en el cual nosotros vivimos dentro de la estructura del santuario, dentro del marco histórico profético del plan de salvación. Hebreos capítulo 9 y capítulo 8 lo expone en gran extensión explicativa, pero específicamente debemos entender que aquel que nos representa, que intercede en nuestro favor y que asume sobre sí la culpa después de nuestra confesión y clara separación del mal, es el Señor Jesús. Y Él es el único que puede serlo, precisamente porque es el que tomó nuestra misma naturaleza. Es aquel que conoce lo que sentimos, sabe la situación por las que pasamos, y es aquel que puede, ya no en la tierra, pero sí en el cielo, tomando consigo la naturaleza humana, seguir representándonos. Y es importante de nuevo ver que la presencia de Dios con la humanidad es un anhelo que el Señor tiene, que Dios tiene. Cuando nos encontramos en Génesis 1 y 2, es Dios el que establece ese contacto directo. Después de la caída es Dios que de nuevo retoma y establece un sistema para mantener el contacto. Y ahora, cuando Jesús vino a la tierra, Él mismo ejemplificaba el cielo venido a la tierra. Y cuando, cumpliendo su ministerio, también regresa al cielo, toma consigo la humanidad. Así que todo el tiempo, la conexión entre el santuario del cielo y de la tierra es la unión, la interconexión entre la divinidad y la humanidad. El Señor desea que estemos para siempre con Él. Por eso Él viene para estar con nosotros y sigue representándonos, permitiéndonos así la opción de un día morar también con Él. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. En el principio, cuando Dios estableció el tabernáculo, Él quería ser el rey sobre su pueblo, perdón. Y en el fin del tiempo, Él quiere tomar otra vez el liderazgo, pero como sumo sacerdote, y Él es nuestro sumo sacerdote. Lamentablemente, si nosotros no conocemos la doctrina del santuario, podemos imaginarnos que tenemos sacerdotes humanos, pero el sumo sacerdote no es algo que es de esta tierra solo, pero es humano y divino en lo mismo tiempo. Él es el único sacerdote, un sacerdote perfecto. Todos nosotros somos
mediadores, somos servidores a Jesús. Y el único que de verdad hace un servicio para la humanidad es el Señor, y Él lo hace en el templo celestial. Nosotros solo servimos al Señor y servimos a nuestros semejantes demostrando dónde está Jesús. Es muy importante también entender que el pueblo de Dios tiene una luz dónde está Jesús en este momento, porque el servicio en el santuario o el servicio del sumo sacerdote tenía una procesión, tenía un ritual, y este ritual también tiene su carga informativa, profética, cómo debía suceder las cosas y qué significaba cada movimiento del sumo sacerdote, cómo él servía con uno de los objetos, cómo él servía con el otro de los objetos. Cada uno de estos servicios tiene una importancia increíble, no solo espiritual, pero también proféticamente, porque sabemos que eso en el desarrollo de la historia de la humanidad tiene su significado, su momento y su cumplimiento. Por eso podemos entender en qué tiempo vivimos nosotros y podemos saber qué es que sigue y cómo debe desarrollarse la historia de la humanidad y también el plan de salvación hasta los últimos momentos. Vamos a ver más adelante la última pregunta 7. Que dice: desde el regreso al cielo, después de su servicio y gran sacrificio en la tierra, ¿cómo ha estado ministrando Jesús en favor del hombre? Y que se les invita a todos a hacer con plena confianza. ¿Qué podemos decir de este servicio especial? O vamos a decir, si hablamos del pasado, hablamos del presente, ¿qué podemos decir del futuro? Del mismo modo que el día de la expiación cerraba un ciclo específico de confesión y ahora remisión, la estructura presente en la cual nosotros vivimos es la misma. Es decir, en estos momentos, en el momento profético en el cual estamos viviendo, es la última fase dentro del sistema de servicio del santuario en la tierra, que recordemos, como nos dice la primera pregunta, era una reproducción de lo que el Señor le había mostrado a Moisés y que él fielmente, comprobó y analizó para que así fuera. Entonces ahora nosotros debemos comprender que cerrándose el ciclo de la historia de esta humanidad, debemos saber en qué condición nosotros nos encontramos. Por lo tanto, el Señor está facilitando por medio de esta lección nuestra comprensión de la importancia de nuestra entrega, rendición y análisis de cada una de las vidas personales de los que formamos el pueblo de Dios. El Señor desea que no seamos indiferentes, ni indulgentes, ni descuidados, sino que seamos conscientes de la labor que el Señor Jesús está realizando en nuestro favor, ya que su sacerdocio tiene el fin de expiar, de remitir los pecados que hemos cometido. Siempre que estos han sido confesados, hayan sido apartados, el Señor va a conceder su perdón por ser el Cordero, por ser el sacrificio y ser el sumo sacerdote. Ahora, este conocimiento tan precioso del momento histórico en el cual nosotros estamos viviendo y de la conexión entre el cielo y la tierra, tiene el propósito de obtener y facilitarnos un desarrollo espiritual basado en la importancia de la gracia, la misericordia y la ayuda que nosotros debemos sentir, solicitar y desear desde lo profundo de nuestra alma para obtener la salvación final. Muy interesante, Raquel, y muy importante es esta parte
prácticamente si nosotros seguimos Jesús por fe, debemos seguirlo ahí donde Él está. Y me gustaría mencionar el segundo testimonio y comentario bíblico que dice que no debemos pensar de nosotros mismos. Es muy importante eso porque muchas veces nos concentramos sobre nuestros propios dolores, sobre nuestros propios problemas, estamos pensando de nuestros propios errores y pecados. Eso no es el camino, no es la forma como podemos vencer. La forma de victoriosa es pensar a Jesús, imaginarnos a Jesús, hablar de Jesús, leer de Jesús. Entonces, de una forma milagrosa, prácticamente vamos a olvidarnos de nosotros mismos, nos vamos a olvidar de nuestros pecados y problemas, y entonces vamos a vivir una vida semejante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, y que disfrutan esa lección. Seguro van a surgir más preguntas porque esa lección es muy extensa, el tema del santuario es increíblemente profunda, pero seguro entonces nuestros pastores y obreros pueden ofrecer algunos servicios adicionales explicando la simbólica, la profundidad espiritual de la doctrina del santuario. Que Dios le bendiga y le guarde, y que disfruten esa lección, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.